Hola a todos, soy Manuel Viñuelas, ya me conocéis, os doy la bienvenida a mi canal origenturístico.com. Hoy entrevistamos a Óscar Perelli del Amo. Nos viene a hablar de turismo y de muchas otras cosas que él tiene, ya lo veréis, ya lo veréis. Óscar es director del área de estudios e investigaciones Exceltur, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Nuestro canal origenturístico.com va dirigido a estudiantes universitarios, profesionales del sector y otros muchos interesados. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí contigo, Manuel. Gracias a ti por haber aceptado. Entramos directamente en materia. Cuéntanos quién es Óscar Perelli del Amo, profesional. Bueno, pues yo soy una persona que llevo mucho tiempo trabajando en distintos ámbitos relacionados con la planificación del territorio, con la estrategia, con el análisis de la competitividad, desde empresa de consultoría como analistas financieros internacionales, a luego ya enfocado en el mundo del análisis puramente turístico, representando a 32 compañías, que son las que conforman hoy Exceltur, como un think tank, lo que es Exceltur, intentando plantear ideas, propuestas constructivas para mejorar la competitividad del sector turístico español y a la vez también el reconocimiento social del sector turístico, ¿no? Un sector que antes de la pandemia pues realmente estaba sujeto a un cuestionamiento, a una crítica y que, bueno, y que yo creo que ahora la pandemia ha puesto en su lugar la importancia del sector por la falta de esa actividad turística que está afectando a muchas personas y a muchos territorios. Exactamente, bien lo has dicho, que todavía había algunos que se resistía a decir que turismo era una industria, como bien dices, pero poco a poco se han dado cuenta de la importancia que tiene el turismo, no solo para los ingresos que pueda haber, sino precisamente nos hemos dado cuenta, al no poder movernos, como tú bien sabes, pues todo esto ha dado que la gente realmente se haya concienciado que realmente es una industria importante. Por si alguien no lo sabe aún, ¿qué es Exceltur? Exceltur es una asociación creada en el año 2001 por parte de, en este momento, 32 compañías que comparten el proyecto de intentar mejorar la competitividad estructural del sector turístico español, mejorar su propuesta de valor para que aporte una mayor prosperidad a las sociedades locales y a la vez, y esto es muy importante, mejorar el propio reconocimiento social del sector y también político, ¿no? Porque es cierto, y lo vemos en general en muchas de las decisiones que se toman desde distintos gobiernos, que la relevancia del sector turístico está en entredicho y muchas veces pues se olvida, ¿no? Con la importancia que hemos dicho que tiene en términos económicos. Yo diría también en términos sociales. Yo creo que el viajar cada vez forma más de nuestro modo de vida y lo importante es viajar de la manera que generemos la mayor satisfacción para los que viajan y a la vez, y este es el reto, la menor huella ambiental y la mayor integración con la sociedad local. Pues la verdad es que sí. Óscar, la competitividad turística de los destinos vacacionales, ¿qué nos puedes hablar de esto? Bueno, yo creo que hay que ser consciente de que esta es realmente la pieza estratégica más importante de la oferta turística española, ¿no? Yo he dedicado muchos años de mi vida a estudiarlo. La aportación de valor que nos puede hacer, más allá de la que nos hace hoy, fíjate, Manuel, cómo los destinos del litoral en España, esa llamada, yo creo que de manera simplista, el llamado sol y playa, esa actividad turística que se genera en toda la franja que va desde Gerona hasta Huelva y luego los territorios insulares de Baleares y Canarias, representan aproximadamente en torno al 8% del PIB español y aproximadamente en torno a un porcentaje similar del empleo, ¿no? Que además es por sus condicionantes respecto a lo que les hace atractivo respecto a esos mercados turísticos, no solo los extranjeros, sino también el propio mercado nacional, pues un territorio estratégico que va a seguir generando un volumen de actividad económica y de viajes enorme, ¿no? Entonces, claro, hay que ser consciente que estos destinos son destinos que nacieron en los años 60, 70,
dentro de esa voluntad, vocación, sobre todo las personas de Centro Europa, ¿no? De disfrutar de un clima agradable cerca del mar, cosa que sus países de origen, el mar sí tienen, pero el clima agradable normalmente no, y que, como te decía, fueron desarrollados en los años 60-70, en la mayor parte de los casos, yo diría que salvo Benidorm, sin un modelo urbanístico y de destino definido, sino al albur de decisiones, en algún caso de promotores urbanos, de empresarios locales, de propietarios de tierras, que en ese momento el turismo era una gran fuente de riqueza, y bueno, y que ha tenido unos años de enorme prosperidad desde el punto de vista de su aportación, pero que también ha ido acumulando una serie de problemas competitivos de fondo, ¿no? Yo creo que muchos de ellos tienen que ver, uno, con una parte de obsolescencia de la oferta que hace que el ingreso promedio que se aporta generalmente a las sociedades locales sea menguante, es decir, viene más gente, pero el ingreso de lo que deja cada una de esas personas que vienen es cada vez menor, lo cual eso es un problema, lógicamente, porque lo que refleja es un agotamiento del atractivo de ese destino. Y luego, por otro lado, y en un momento donde hay un cuestionamiento sobre la importancia de cuidar el planeta, pues con una huella, digamos, ambiental en general, pues creciente que tenemos que reducir, y a la vez, y esto es lo de los últimos, yo diría, 2-3 años antes de este parón, de esta pausa de la pandemia, con un cuestionamiento social. Claro, al final yo creo que lo primero, esa contribución, ese elemento de cada vez más gente que contribuye menos, pues lo que ha derivado es en que las sociedades locales pues cada vez lo perciban como un sector de menor valor para ellos en la medida en que genera más molestias que beneficios, ¿no? Y este es el reto, ¿no? Y este es el reto que tenemos de cara a el futuro, donde yo creo que hay una oportunidad extraordinaria que vamos a ver si somos capaces de aprovechar. Bueno, creo que no nos ha dejado ninguna lección por repasar esta pandemia, como todos sabemos, y que sí es verdad que en nuestro canal lo podemos ver, que hay muchísimos amigos que han hecho las entrevistas en las cuales dicen que las esperanzas son estupendas, que habrá el abanico que se nos abre, sobre todo a los jóvenes, que son los que van dirigidos principalmente este canal, y que van a encontrar las oportunidades de siempre. Sí es verdad que yo siempre les digo, cuando es que no hay trabajo, es que no hay trabajo, digo, siempre le pongo el mismo ejemplo mío propio de mi vivencia. Cuando yo dejo la universidad, pues lógicamente me pasó lo mismo, pues, y decidí presentarme a oposiciones, hasta que tuve la suerte de poder entrar en el Ayuntamiento de Sevilla, y ya a partir de ahí, pues la verdad es que sí, es otra cosa. Pero bueno, lo que quiero decir que las dificultades las ha habido siempre, ¿no? Creo yo, ¿no? Siempre, porque también es verdad, depende del gusto de cada uno de nosotros, ¿no? En el lugar de trabajo que queremos realizar, ¿no? ¿Cuáles son las claves del éxito de los destinos urbanos turísticos, Óscar? Bueno, yo creo que hay una idea, perdóname Manuel, sobre los vacacionales, antes de entrar en los urbanos, que tiene una casuística totalmente diferente que me gustaría apuntar. Sí, por favor. Porque, claro, el reto que tenemos se plantea en términos de cómo somos capaces de mejorar la propuesta de valor de esos destinos. Es decir, de cara al futuro, yo creo que tenemos suerte los que trabajamos en turismo, que trabajamos en un sector donde todas las previsiones de futuro muestran un crecimiento de la demanda, lo cual eso es muy positivo, no todos los sectores pueden decir lo mismo, todas las actividades, ¿no? Entonces, claro, aquí el reto es qué posicionamiento tú tienes dentro de esa demanda, es decir, qué demanda quieres atraer para que te aporte el mayor valor. Entonces, de cara a los destinos del litoral, el gran reto es cómo somos capaces de renovar nuestra propuesta de valor, es decir, nuestra oferta en esos destinos, muchos de ellos con problemas de obsolescencia de sus instalaciones. Sus instalaciones no me refiero a los hoteles, me refiero incluso a las segundas viviendas, a toda la oferta comercial, toda la oferta de ocio. ¿Cómo somos capaces de invertir en su reposicionamiento para que lo que ofrezcamos a esos turistas que queremos atraer porque son los que mayor contribución económica aportan, sea lo mejor, ¿no? Entonces, claro, esto es muy fácil de decir y es muy complicado de hacer.
Pero, porque al final esto ¿de qué depende? Depende de un proceso inversor que solo se pondrá en marcha cuando haya expectativas de rentabilidad. Claro, entonces, al final es difícil que haya operadores que pongan en marcha procesos de inversión potentes y sobre todo de instalaciones que valen mucho dinero cuando el entorno no está adecuado a ese reposicionamiento. Con lo cual, al final, para poder mejorar la propuesta de valor de un destino, ¿no? Para mejorar al final la calidad de ese destino, ¿no? De cara a atraer unos turistas diferentes que aporten más, tiene que ir de la mano la inversión pública y la inversión privada. Claro, sí que hemos tenido en España ejemplos de inversión privada que ha renovado sus instalaciones, por ejemplo, el grupo Meliá en Madrid, el grupo Palladium en la playa de Embosa, en Ibiza, pero el sector público en general, sobre todo en los destinos vacacionales, que es muy distinto a las ciudades, ¿qué ha sucedido? Pues lo que sucede es que estos, en general, municipios de la costa tienen problemas de inversión porque están muy mal financiados. Son municipios, en general, que tienen que prestar servicios, sobre todo en temporada alta, a mucha gente, a esa población que llega en afluencia, pero ellos sus ingresos están asociados a la gente que vive, al parque residencial que está construido, al IBI, y a la participación de ingresos del Estado, que es la población. Con lo cual hay un desequilibrio que les ha impedido invertir. Claro, esto es muy difícil de romper porque hay un problema estructural de financiación de los municipios turísticos, ¿no? Pero sin embargo se nos abre la gran oportunidad que es el que vamos a vivir 3 años en los que, gracias a una decisión en el marco de la Unión Europea, se nos transfiere a España gente, 70.000 euros en ayudas y otros 70.000 que ya veremos en préstamos, pero en definitiva para actuar sobre la economía española. Claro, un sector tan relevante para la economía española como el turismo, donde el 70% de su oferta es la de los destinos vacacionales, debería ser capaz de absorber esos recursos para poner en marcha ese proceso inversor público y privado para recuperar lo que son nuestras grandes fábricas, que son la Costa del Sol, el Club de Tenerife, el sur de Gran Canaria, Benidorm y la Costa Blanca, etcétera, ¿no? Además de Lloret, además de Salou, además de la Costa Dorada, la Costa Brava, es decir, nuestros grandes destinos que, como digo, son los que generan casi el 8% del PIB de toda la economía española y el 60% de todo el PIB turístico en España, ¿no? Entonces, esta es la gran oportunidad que tenemos en los destinos vacacionales. Esperemos que el gobierno de España esté a la altura de ver esa oportunidad y ese proyecto país para regenerar el litoral y darle un nuevo ciclo de prosperidad de otros 40, 50 años y además alineándose con los objetivos de reducir la huella ecológica y de mejorar la aportación a esas sociedades locales, porque al final la única manera, y tú mencionabas a los jóvenes, la única manera de generar buen empleo es que tú seas capaz de tener un producto que lo vendas a un precio razonable para pagar buenos salarios. Es decir, en los ejercicios que yo conozco de reposicionamiento de oferta, fundamentalmente hotelera, pero también de ocio, pues claro, no es lo mismo un hotel que se estaba vendiendo a 40 euros media pensión, ejemplo de Ibiza, un hotel que hoy se vende por 2.000 euros esa media pensión. Claro, el empleo que genera, la calidad del empleo, la sofisticación y la necesidad de conocimiento de esos trabajadores para dar servicio a unos clientes mucho más exigentes, más sofisticados, pero que aportan mucho más, es completamente diferente. Son empleos mucho mejores, mucho más remunerados, mucho más especializados, y eso es lo que hemos visto en algunas partes de España, ¿no? Entonces, sin esa apuesta de reposicionamiento, yo veo el litoral complicado. Perdona que te haga esta larga No, sí, está muy bien. Por supuesto, te entiendo. Pero me parecía muy necesaria. importante porque frente a los destinos urbanos, y si quieres ahora hablamos de ellos, el litoral tiene una gran ventaja y es que en general la estancia media de un turista en un destino urbano está en torno a 2 días, cuando es una gran ciudad sube un poquito, cuando es una ciudad media baja, pero la estancia media de un turista en las zonas del litoral son de 9 y 10 días. Con lo cual, la capacidad de generación de actividad económica, además en España tenemos un posicionamiento estratégico, geopolítico, es decir, de cercanía, y una logística de transporte que nos dan los turoperadores excepcional. Es decir, los destinos españoles del sol y playa tienen, además de unas infraestructuras de transporte para poder asumir esos turistas, sobre todo lo que tienen es
un tejido empresarial nacional y extranjero con una capacidad de alimentarlos. Claro, lo que tenemos que ser conscientes y ser capaces de hacer es no crecer por volumen, ni de llegadas de turistas, ni de más oferta alojativa, de ocio, sino ser capaces de crecer en ingresos mejorando esa propuesta de servicios. Esto en Baleares se consiguió en parte, gracias a que en Andalucía se está debatiendo sobre ello, gracias a una ley del año 2012 que lo que permitía era, si tú renovabas tus instalaciones turísticas, podías incrementar la edificabilidad, es decir, podías aumentar el tamaño del edificio, pero sin aumentar las plazas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de mejorar la calidad de los servicios, pues incorporando un spa, incorporando reuniones, mejorando tu restaurante o la piscina o lo que fuera, o incluso las habitaciones, pero sin aumentar el tamaño sin aumentar el número de plazas, sino mejorando la calidad de tu establecimiento. Sí. Entonces, bueno, hay cosas de estas que tienen mucha capacidad de transformación y que es el momento, pues, de ponerlas en marcha si queremos afrontar ese reto. Ya veremos, y es un reto complicado, que no es fácil. Bueno, yo creo que tiempo están teniendo para haber pensado en ello, ¿no? Porque ahora mismo con la actividad, yo creo que sí, que se está poniendo lo que vulgarmente se dice las pilas, ¿no? Y entonces, en el destino urbano turístico, como decías. Bueno, yo creo que esto es otra realidad, ¿no? Es decir, en España hemos tenido la suerte de que la mayor parte, yo diría que yo creo que el 100% casi de ciudades grandes y medias ciudades en España, el sector público en los últimos años, acompañado del sector privado, ha hecho un excelente esfuerzo de inversión. Es decir, no hay ciudad española que tenga un centro histórico cuidado, que tenga recursos culturales puestos en valor, que al final sean lugares donde es muy agradable ir a visitar y además tienes muchas cosas que hacer, ¿no? Desde el punto de vista de recursos para visitar, públicos y privados, y también de elementos complementarios, buenos restaurantes, buenas tiendas. Al final, yo qué sé, el ejemplo de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada, Oviedo, San Sebastián, Coruña, es decir, la lista, Málaga, desde luego en los últimos años con una apuesta excepcional, sí, de ciudades que se han convertido en ciudades realmente extraordinarias, ¿no? Entonces yo creo que aquí el reto, ¿no? El reto realmente es, dentro de ese atractivo, es gestionar bien esos flujos turísticos. Obviamente ahora estamos en la pandemia y están prácticamente vacías, salvo algo de turismo de negocios residual, ¿no? De viajantes, ¿no? De gente que tiene que visitar a clientes y que tiene que reuniones, etcétera, pero ese turismo volverá. Entonces, nosotros al final en las ciudades, yo creo, y esto es una opinión personal, que tenemos, por un lado, el reto de cuando vuelva esa gran afluencia turística, cuidar muy bien la relación entre turistas y residentes, porque es verdad que en las ciudades es donde se ha producido hasta 2019 los mayores cuestionamientos. Hay un elemento totalmente distorsionador, que ya lo vimos en el litoral, y yo que he visto el vídeo con la entrevista que tú le hiciste hace unos días a Juan Requejo, pues lo ponía de manifiesto, que es el efecto distorsionador de que cualquier vivienda se puede convertir en un alojamiento turístico. Es decir, yo creo que esto es devastador, esto lo vimos en el litoral, con la capacidad de esas segundas residencias que no aportan mucho valor, pero que te dilapidan realmente lo que es el escenario turístico, además de un impacto ambiental, etcétera, que las ciudades no lo habíamos visto, pero que la tecnología ha hecho a través de esas plataformas de comercialización de viviendas que en lugares muy atractivos como son las ciudades, de pronto una persona vea que si alquila una vivienda va a generar más ingresos si la alquila a un turista que a un típico alquiler de larga estancia, con lo cual incorporamos a la ecuación un elemento totalmente desbordado. Fíjate, Manuel, nosotros venimos siguiendo ese fenómeno desde que emergió con fuerza en el año 2012-2013, incluso hicimos un estudio, y ya en el 2018 el número de plazas en plataformas de estas comercializadas en Internet, Airbnb, HomeAway, en Booking, en todas estas plataformas, el número de plazas en viviendas, muchas de ellas irregular, como bien sabes, ya superaba el número de plazas
en todas las categorías tradicionalmente regladas, ¿no? Entonces, claro, si tú un producto atractivo, donde básicamente la capacidad de que haya una relación de equilibrio con la ciudad estaba en la regulación del alojamiento, se te añade un elemento totalmente desregulado o en algunos casos regulado, pero que no puedes hacer cumplir la regulación, que crece cuando crece la demanda y sobre todo, y esto es muy importante, en general, nosotros lo tenemos analizado con encuestas a turistas, etcétera, en general de un perfil de gasto medio más bajo, lo que te está añadiendo es más personas de un ingreso más bajo y además casi compartiendo rellano con el residente y encima generando problemas de encarecimiento de la vivienda y encima añadiendo problemas de convivencia en esas comunidades de vecinos, de incremento de los gastos de las comunidades, molestias, porque es verdad que oye, en general la gente es gente que se comporta bien, pero es verdad que hay personas que vienen a pasarlo bien, con horarios diferentes a los de los residentes. Yo creo que esto es un reto enorme que no hemos sido capaces. Yo creo que la pandemia nos hubiera permitido acabar con este problema, porque es verdad que cuando tienes un mercado que ha crecido tanto como el de las viviendas turísticas en las ciudades y la gente está ganando dinero, pues políticamente es difícil, digamos, revertirlo, ¿no? Pero hemos tenido un tiempo precioso derivado del parón de la pandemia para haber resuelto con una regulación avanzada y ambiciosa este problema, como hicieron en Japón, ¿vale? Que en España de momento no lo hemos hecho, ¿no? ¿Y cómo hicieron en Japón? Pues al final lo que dijeron es no se puede subir a un site de una plataforma ningún anuncio que no cumpla la regulación. Y como esto está regulado a nivel local y a nivel autonómico, lo que no tiene sentido es que hoy en estas plataformas haya mayoritariamente anuncios que no cumplen la normativa me da igual, el Ayuntamiento de Madrid, si está en Madrid, por ejemplo, en Madrid, nosotros hemos hecho una ley de la normativa de todos los municipios, comunidades, etcétera, pero por ejemplo en Madrid, casi la normativa es de una prohibición total, porque una vivienda turística tiene que tener una entrada separada a calle. Claro, ninguna tiene separada a calle, porque están en pisos, etcétera. Claro. Bueno, pues si entrara en Airbnb nos encontraríamos miles de viviendas. Es verdad que muchas de ellas todavía sin actividad, pero bueno, ahí están los anuncios esperando a que el maná del turismo vuelva. Y esto volverá y seguirá siendo un problema, porque al final, y yo creo que esto es uno de los grandes retos de las ciudades que han tenido un éxito enorme por tener conectividad y por tener ese elemento de abundancia en el alojamiento. Y yo desde luego, si fuera un gestor local, a mí lo que me gustaría es que el turismo que viniera al final fuera capaz de gastar en elementos que generan empleo, ¿no? Entonces, otro de los elementos característicos de las viviendas es que el empleo es escaso, hay un propietario que gana un dinero, eso es verdad, pero el empleo y también la contribución impositiva derivado del pago de impuestos es limitado. Y yo creo que esto es uno de los grandes retos que tienen los destinos urbanos en España, en el mundo en general, porque esto no es una situación solo española, es una preocupación en Estados Unidos, es una preocupación en Francia, es una preocupación en Inglaterra, es una preocupación en Asia, o sea, al final, bueno, pues cómo ser capaces de ese elemento desbordante y descontrolado, pues establecer una relación con lo que debe ser el modelo turístico de ese destino urbano y que pueda ser una oferta más, pero dentro de unos límites, ¿no? Y aquí yo creo que el mejor ejemplo en España, hasta donde yo conozco, de normativa es el del Ayuntamiento de San Sebastián, conseguido a través de sus competencias urbanísticas acotar muy bien el fenómeno, conseguir el cumplimiento de la normativa a través de la policía local y bueno, ya ha conseguido que sea una oferta más de la ciudad turística, pero equilibrada, relacionada razonablemente con lo que ellos pretenden que sea la capacidad de carga de la ciudad, ¿no? Y esta es la clave para mí. Claro, es verdad lo que tú has dicho, en el momento que apareció el fenómeno este de Airbnb, las viviendas turísticas, es la que, digamos, más ha molestado al vecino propio, que no estaba acostumbrado a esos movimientos, como bien has dicho, y claro, pues aparecen esas turistificación que llaman que, claro, les molesta, yo entiendo, y que, fíjate, en Sevilla que están por inaugurar 25 hoteles. O sea sí, que... sí.
Imagínate cómo es. Sí es verdad que desde el Ayuntamiento de Sevilla se está trabajando ya precisamente para regular ese problema realmente que no creo que no tenga solución. Por supuesto que sí la va a tener, pero claro, hay que regularlo como tú bien dices, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de las nuevas tendencias en turismo, Óscar? Bueno, yo creo que aquí la pandemia acelera muchas cosas, ¿no? En general, ¿no? Es verdad que se hablaba mucho de turismo experiencial, demás, que en el fondo en muchos ámbitos de la vida, y en el turismo sin duda es uno de ellos, tendemos a adjetivar cosas que en el fondo ya se sabían, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, forma parte de modas que se añaden a la manera de trabajar bien, en este caso en el ámbito del turismo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, hablábamos de turismo experiencial, incluso ahora sé que en algunos destinos se trabaja el turismo convivencial, estamos hablando de la gestión de las ciudades y de los destinos, y ahora le añadimos el adjetivo, como nos cansamos ya del sostenible, ahora le llamamos del inteligente, ¿no? El destino inteligente, la ciudad inteligente, que en definitiva es intentar gestionar de la mejor manera posible todo lo que es el metabolismo urbano y el metabolismo respecto a la ciudad, y todas las contradicciones y los retos que se presentan en términos de movilidad, en términos de emisiones, en términos de esos equilibrios y esa convivencia entre el residente y el local, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que sin duda hay un elemento que está transformándolo todo, que es la tecnología, que desde el punto de vista turístico tenemos una gran oportunidad de aprovecharlo más, siendo conscientes de que el turismo es uno de los sectores que en la comercialización fue pionero en el uso de la tecnología. Es decir, tú puedes reservar un restaurante desde tu casa, puedes reservar un campo de golf, puedes reservar un billete de avión, puedes reservar un hotel e incluso puedes hacer el check-in sin pasar por recepción. Es decir, yo creo que hay, frente a otros muchos sectores de la economía española, donde la tecnificación y la sofisticación, pero claro, viene una gran transformación derivada de todo lo que son la aplicación de realidad virtual, de inteligencia artificial para el manejo de datos, de Big Data, del famoso blockchain. Es decir, aunque es verdad que se habla mucho de ello, pero tampoco hay proyectos muy concretos donde eso se esté plasmando, ¿no? Esto del Internet de las cosas, que he visto un post tuyo en tu blog para, bueno, pues que tu experiencia en un hotel mejore. Bueno, aquí hay un gran cambio ahí a las puertas, ¿no? Donde todavía hay poco ejemplo concreto, pero realmente donde sí que va a transformar la industria, como va a transformar muchas otras cosas, ¿no? Lo bueno que tenemos nosotros en el sector turístico es que hay un elemento muy relevante, que es que las personas queremos ser tratados por personas, ¿no? Y frente a otros sectores donde, bueno, pues la digitalización, la robótica va a generar pues pérdidas de puestos de trabajo, yo no veo, yo qué sé, si tú vas a un destino a ver una obra de teatro, un concierto, donde vas a jugar a golf con amigos, donde vas a hacer cualquiera de las cosas de ocio que están asociadas a un destino, que sustituyas. A lo mejor la persona de recepción, si tienes una maquinita que te hace más fácil el check-in, pues a lo mejor sí, pero es verdad que nuestro sector es un sector, y uno de los elementos cruciales del atractivo frente a la demanda extranjera es nuestro modo de vivir. Es decir, el contacto humano, al final, el gran valor del atractivo de España como destino, además de la infraestructura, de nuestra cultura, de todo esto, sobre todo es que aquí la gente se lo pasa bien. Se lo pasa bien. O sea, aquí un turista extranjero, sobre todo, a partir de las 8 de la tarde, que en su país de origen ya han cenado, está todo el mundo en casa y no hay nadie en la calle, y casi incluso en acostados. verano. Y claro, aquí a partir de, bueno, a las 8 no hemos empezado a salir, ¿no? En verano, es decir, a partir de la 1 empezamos a cenar, ¿no? Claro, eso es algo que en general tiene un atractivo para todo el mundo que lo vive, que no lo ha vivido nunca, porque es nuestra forma de vivir, nuestras ganas de disfrutar, y que forman parte de ese atractivo, yo creo que inigualable, que tiene España, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un elemento crucial. Y hemos visto, preguntando sobre esos temas, algunos cambios en el comportamiento del consumidor. Muchos tienen que ver con la pandemia, ya veremos si se quedan o no. Uno tiene que ver, por ejemplo, con que vemos que las personas que viajamos intentamos contratar ya cada vez más directamente con el proveedor final del servicio,
porque con los intermediarios hemos tenido algún problema, ¿no? De devolución, de bono, estas cosas que nos han pasado y que, bueno, cuando tienes al prestador final del servicio, pues te sientes más cómodo porque piensas que lo vas a acabar resolviendo mejor con él, ¿no? Que no con acabar hablando con el prestador final del servicio. Yo creo que esto es una tendencia que estamos viendo de cada vez más las personas, o bien la compañía aérea, o bien el hotel, o bien lo que sea, prefiere contratarlo directamente con ellos a no utilizar una agencia o un intermediario. Yo creo que esto es una tendencia. Otra tendencia que sí que está, yo creo que va a ser estructural, tiene que ver con los viajes de negocios. Yo soy de los que piensa que los congresos, las conferencias, no se va a ver afectada por la pandemia, es decir, cuando la cosa vuelva a la normalidad, que esperemos que sea pronto con las vacunas, pues al final si tú quieres poder contactar con 200, 300 personas en una feria durante 3 días, eso no te lo sustituye una reunión por la pantalla, y sin embargo sí que cuando tú tienes que tener una reunión de seguimiento de un proyecto, o cuando tú tienes que ir a ver a un cliente para un tema de operativo de ese proyecto, pues ahora mismo la pantalla, desde luego, no solo te permite resolverlo, sino lo hace con un coste muy inferior, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es un gran reto para las ciudades, sobre todo para las ciudades medias, que van a tener más problemas de sustituir ese viaje del viajante, ¿no? De esa persona que nos ha pasado muchas veces, ¿no? De tener que ir a una ciudad, tienes un proyecto, estás ahí un par de días y que eso yo creo que se va a reducir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso será un cambio que habrá que ver cómo lo gestionamos, porque no es fácil. No es fácil porque esos viajeros lo bueno que tienen es que le están dando a las ciudades un tráfico de lunes a jueves o viernes, que son los momentos donde la parte vacacional de escapadas, de fin de semana, etcétera, no se produce, ¿no? Y sobre todo también porque como paga la empresa, la tarifa promedio suele ser más alta, y incluso todo lo que irradia alrededor de ese establecimiento hotelero en el que pernoctan, pues claro, también se ve afectado. Los restaurantitos que viven de ese turista de negocios que se quiere ir a cenar, o que quiere incluso hacer, no sé, irse a un gimnasio, a correr, o yo qué sé, lo que fuere, ¿no? Sí, Yo sí. creo que ahí hay un gran reto bueno, que va a estar ahí. Y luego otro reto no tiene tanto que ver con el turista quizás, pero sí tiene que ver con la factura que va a dejar la pandemia, es cómo vamos a ser capaces de estar trabajando las empresas turísticas durante 10 años para pagar el agujero de la falta de ingresos, ¿no? Yo creo que esto también va a ser un elemento que va a condicionar enormemente a la industria, y es que la capacidad de inversión pues, va a ser limitada, porque al final tenemos un agujero para sobrevivir ahí financiero que, bueno, que ahí está en el balance de las compañías y que va a haber que suplir. Claro. Sí, es verdad, todos los compañeros que conozco hablan que el sector MICE es el que va a estar más afectado, pero que se irá recuperando. Dicen, muchos dicen que eso de 3.000, 4.000 asistentes que se nivelará con un porcentaje al inicio, con un porcentaje online y otro porcentaje presencial. Hay muchísimos que coinciden en ese tema. Pero, y también otros que yo recuerdo, en una ocasión que me hicieron una entrevista, me dijeron que sí, que cómo veía yo el turismo virtual, con unas gafas y tal y cual, y dije, mire, eso es muy sencillo, nos vamos a poner unas gafas ahora los dos, ¿verdad? Y ahora nos vamos a comer un helado. Dime a qué te sabe el helado con las gafas puestas. En fin, que sí es verdad que en lo que comentas también el agujero ese es importante. Muchos han sufrido bastantes, ya están más animados, como tú bien sabes, al inicio de toda esta pandemia, pues ha habido incluso hasta sufrimiento de personas, es verdad, ha habido bastantes problemas. Confiemos que somos un país con un... Recuerdo que en una ocasión un israelí me dijo, es que vosotros el problema que tenéis es endémico, el paro de 4 millones de personas en paro es endémico vuestro, eso es, no os lo quitáis de encima nunca.
Claro, también es verdad que hay mucha, como bien sabemos, mucha economía sumergida, en eso no nos vamos a meter. En fin, ¿qué estrategias debería de seguir los destinos turísticos urbanos? ¿Qué estrategias crees tú que deberían seguir estos destinos? ¿Has mencionado alguna ya? Ajá. Bueno, yo creo que es muy importante el primero, el tener claro el posicionamiento de los turistas que quieres atraer. Yo creo que esto es una cuestión crucial, que muchas veces no se tiene tan claro. Exacto. ¿Cómo vas a llegar con qué turistas quieres atraer? Porque tu posicionamiento de oferta, es decir, los productos que tú, las experiencias que tú ofreces, son capaces de atraerlos y por tanto tienes que trabajar. No sé, a lo mejor quieres posicionarte en el turismo idiomático para que vengan jóvenes a estudiar a tu ciudad. A lo mejor te quieres posicionar en el turismo, como ha hecho Málaga muy exitosamente, cultural, con una muestra de los principales museos con exposiciones muy, muy interesantes. O a lo mejor te quieres posicionar, como hizo Barcelona, en el turismo de grandes eventos musicales, con el Sonar, Primavera Sound, o a lo mejor te quieres posicionar. Entonces yo creo que eso es muy importante, o Valencia, que lo ha hecho en el ámbito del turismo deportivo, pues de no tener un maratón relevante, tener uno de los maratones mejor organizados y que es un referente mundial. Entonces yo creo que es muy importante siempre saber hacia dónde te tienes que dirigir, porque la única manera de poder triunfar en el futuro es teniendo una orientación clara. A partir de ahí, trabajar muy bien ese producto para dirigirlo a ese turista. Y luego tiene que ver con el propio, eso desde el punto de vista puramente turístico, pero al final el atractivo de una ciudad, cuando esa ciudad es capaz de tener un posicionamiento reconocido en el mercado, lo hace porque es una ciudad de alta calidad de vida, donde pasan cosas, ¿no? Yo siempre digo que el turismo urbano tiene un componente puramente turístico, si vas a ver ese concierto, pero luego al final las personas se pasean, que es el principal elemento del turismo urbano, es el paseo, ¿no? Y entonces al final una ciudad donde tiene buenos espacios públicos, bien trabajados, bien cuidados, donde hay una recuperación de la ciudad para el peatón, donde tiene una vitalidad, una creatividad, es decir, donde hay galerías de arte, hay restaurancitos simpáticos y donde hay una gastronomía local y no la típica franquicia, con todos mis respetos, por supuesto, a las franquicias, pero al final donde ves que la ciudad está viva, ¿no? Y que la ciudad tiene su propio metabolismo, su propio dinamismo, su propia vitalidad, y esa vitalidad es la que hace que esa ciudad sea atractiva, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que cuidarlo mucho. Y uno de los que no hemos comentado antes, uno de los problemas precisamente de expulsar a los residentes de los centros a través de esa especialización para turistas de las viviendas, es que lo que le da esa vida, esa creatividad a los centros son los residentes. Entonces al final, el principal problema de las viviendas turísticas, o me da igual, o si llenáramos todo de establecimientos hoteleros los centros, es que lo que le da un sentido local con esas vivencias de la forma de vida local, con esos proyectos creativos, me da igual en cualquier orden de una tienda, un restaurante, una galería de arte, o yo qué sé, lo que se nos ocurra de uno que te hace las uñas o que te enseña yoga, ¿no? Eso te lo da el residente, ¿no? Y al final yo creo que eso hay que cuidarlo mucho, porque las ciudades que son vivas y tienen personas con esa creatividad son capaces de trasladar eso al que les visita. Entonces, si tú al final tienes una sociedad viva, creativa, inteligente, con una universidad potente, con centros de formación relevantes, tienes una ciudad bien trabajada en espacio urbano, tienes una ciudad donde también se apuesta de manera decidida por sistemas de movilidad cada vez más que forman parte de una experiencia incluso para el turista, ¿no? De estos sistemas de movilidad eléctrica, y al final una ciudad mucho más disfrutable, pues luego es mucho más fácil encontrar esos productos turísticos, o digamos que ya forma parte de la gente especializada en turismo para posicionarlos. Y aquí yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Siempre, por supuesto, relacionado con la accesibilidad, es decir, con tener capacidad de que la gente llegue a tu lugar, pero también la gente al final, cuando quiere ir a un sitio porque es atractivo, llega. Te cuento una anécdota. En San Sebastián, una ciudad maravillosa, muy bien trabajada, de un atractivo excepcional,
Exacto. Bueno, pues si no recuerdo mal, su tercer mercado más importante internacional es el mercado australiano. Entonces, y mira que será difícil llegar desde Australia a San Sebastián. Por lo menos en tiempo. Claro, pero al final, si tú tienes algo que ofrecer, hay una mezcla de gastronomía, surf, etcétera, pero y uno de los mercados más relevantes es también el japonés por la gastronomía. Entonces, al final, lo importante es tener claro cuál es tu posicionamiento, tener claro qué es lo que quieres conseguir y luego tener una ciudad atractiva y vital. Sí, es verdad lo que dices, la gente es la que hace esa ciudad habitable y muchísimo que te hagan, que te lleven y que el turista sienta precisamente eso, una forma de vida diferente y sobre todo tenemos que ser originales, porque ¿para qué queremos copiar a nadie si tenemos bastante con la diversidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Ya para terminar, Óscar, ¿en qué estás trabajando en estos momentos? Así... Pues mira, aparte de los temas de cómo va el turismo, que es mejor que no te cuente, porque la verdad es que las noticias a día de hoy Bueno, de lo eso, que ha pasado. quedaba eso, ¿cómo ves? Me faltaba preguntarte eso, ¿cómo ves la recuperación? ¿Qué Bueno, tienes datos? vamos a ver, ¿no? Si queréis, ese lo dejamos para el final, pero Sí. nosotros hace nada, ¿no? Hace un mes presentamos un análisis que nos llevó mucho tiempo sobre la competitividad de los destinos del sol y playa español, donde al final nos dimos cuenta que, bueno, pues lo que venía comentando antes, ¿no? Que hay problemas financieros para actuar, que sin embargo son lugares de una capacidad de generación de actividad económica y de empleo extraordinarios, que tienen muchos retos competitivos y que hay una oportunidad enorme en trabajarlos. Y aquí yo creo que si somos capaces, y el Gobierno de España lo pone en marcha, un gran proyecto de recuperación y regeneración, que nosotros estamos abogando por él y que algún documento le hemos mandado, pues esto es uno de los elementos que he estado trabajando. Vamos a poner en marcha, y es algo novedoso, porque será la tercera edición, pero desde 2016 no lo hacíamos, el mismo ejercicio de análisis, pero de los 22 destinos urbanos españoles más importantes, y lo que hacemos es un proceso de reflexión sobre esos elementos que comentábamos ahora, que pueden condicionar el futuro, para decirle a las ciudades, analizando cada una de ellas, cómo están, para ayudarles a que tomen las decisiones más correctas en su favor. Y bueno, intentando también que ese plan de transformación y resiliencia que ha presentado el Gobierno de España pues tenga el mayor enfoque turístico y los fondos que vayan a llegar a todo ese clúster o cadena de valor que de los que trabajamos en turismo pues sea el mejor, ¿no? Que realmente lo aprovechemos bien. Nunca en la historia de España, nunca el Gobierno de España va a tener la capacidad de poner en marcha una política turística del volumen de gasto que lo va a hacer en los próximos años. En los próximos 3 años. El presupuesto que tiene la Secretaría de Estado de Turismo normalmente en un año del pasado eran en torno a 300 millones de euros anual, de los cuales realmente préstamos eran, a grosso modo, números agregados. El entorno préstamos era 200 millones y dinero para gastar 100 millones para la publicidad, para la política turística de mejorar los destinos, también para construir los paradores, etc. En los próximos 3 años va a tener, porque ya está asignado en el plan presentado por el Gobierno, el llamado España Puede, va a tener 3.400 millones. Y por tanto, nunca vamos a vivir una situación así, y tenemos que aprovecharla, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de aprovecharla. Y esos son los temas que me llevan ahora en el día a día de mi trabajo. Magnífico. Bueno, pues eso ya, bueno, te veo lleno de esperanza. Yo soy positivo de por sí y me alegra muchísimo que estés así tan enchufado, vulgarmente hablando, ¿no? Y bueno, la última pregunta era esa. ¿Cuándo nos ves tú ya que saldremos de este asunto? ¿Este año? ¿El próximo? Vale, bueno, que me veas animado no significa que sea optimista, ¿vale? O sea, yo lo que pasa es que soy pasional por naturaleza y es verdad que no vamos a tener oportunidad igual. Otra cosa es que la sepamos aprovechar o no. Y Sí, yo creo que sí, hombre, confiemos nos que vemos sí. dentro, bueno, hay que hacer las cosas bien y hay que poner mucho talento a trabajar, que esto no es fácil. Pero No lo se hay, puede hacer el las talento cosas... lo hay, ¿eh? El talento lo Sí, hay. pero hay que saberlo aprovechar.
Y bueno, y al final yo creo que uno de los grandes aprendizajes que hemos visto en otros países es que se han llamado a los mayores talentos a hacer esos planes. Y en España yo creo que es algo que tenemos que ser capaces de conseguir y que todavía tenemos tiempo para llevar a las mesas de diseño de los planes y de al final aterrizaje de los mismos en acciones lo mejor que tengamos en cada ámbito y en el turismo sin duda. Es decir, estoy animado, digamos, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer y yo creo que dentro de 6-7 meses, si nos volviéramos a ver, entonces sí que podríamos hacer un diagnóstico de si la situación está como para ser optimista o pesimista. Dejémoslo de momento ahí, ¿no? Y respecto a la situación, pues de enorme incertidumbre. Es decir, lo que ha enseñado la pandemia, Manuel, es que como dependemos de decisiones administrativas tomadas por responsables políticos en base a la evolución de una pandemia totalmente descontrolada en muchos casos e incluso pues, de un grado de predicción muy baja de lo que va a pasar, pues es muy difícil hacer previsiones. Es decir, porque ahora, por ejemplo, ¿no? Se están desatando las reservas del mercado español para viajar por España porque se piensa, ¿no?, que una vez terminado el estado de alarma, pues se nos va a permitir movernos. Los españoles tenemos unas ganas enormes, locas de viajar y de movernos y las reservas realmente están comportándose muy bien. Hemos vivido momentos similares en el último año en el que eso también estaba sucediendo, pero en cuanto había una restricción administrativa, todo lo que eran reservas desaparecía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te diría que demanda latente hay unas ganas enormes de viajar por parte de la demanda española y la extranjera, pero depende de los... Entonces, en ese contexto, yo creo que, uno, si somos capaces de establecer un marco razonable para la movilidad, garantizando la seguridad sanitaria, la gente se va a mover. Si las vacunas al ritmo actual durante el verano y sobre todo los grupos de más riesgo, ¿no?, que son al final personas de 40 para adelante, se vacunan razonablemente hasta junio, eso va a ayudar enormemente porque la incidencia bajará. Y luego, claro, nosotros tenemos una dependencia enorme de la demanda extranjera, en general en España, y bueno, y hay destinos como Baleares o Canarias donde esta demanda extranjera es el 90%. Es decir, entonces aquí ya no dependemos incluso de las decisiones administrativas nuestras, ¿no?, de nuestros responsables políticos, sino dependemos de las decisiones que toman gobiernos. Y gobiernos, incluso alguno de ellos, el más importante extranjero para España, como es el Reino Unido, que ya incluso no forma parte de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, si el certificado verde digital se aprueba como parece en junio, que el Parlamento Europeo ayer sí, ya lo decían, paso, si eso es aceptado por los países para viajar, España lo va a aceptar, pero claro, no se trata de que España lo acepte, se trata de que el Reino Unido o Alemania, cuando llegue un turista alemán o británico de vuelta de España, no le pida que haga ya un PCR. El PCR encarece el viaje mucho, sobre todo para las familias, claro, pero el problema es que le pida una cuarentena. Porque, claro, que hoy en Reino Unido se pide cuarentena, en Alemania se pide cuarentena. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos al albur de que eso desaparezca. De nuevo, si eso en junio desaparece, mejor a principios de junio que a finales de junio, yo creo que tendremos un buen verano. Si no, será un desastre. Y si es el desastre, las ayudas directas que ha puesto en marcha el Gobierno de España pues van a ser escasas, que todavía no han llegado, por cierto, pero van a ser escasas y va a haber que rescatar muchas más empresas. Si no, el mejor rescate serán las ventas, es decir, será que las compañías empiecen a vender y como hay realmente una demanda importante, lo que tenemos que ver es si se les permite viajar, pero si hay... entonces, bueno, yo creo que, como ya te digo, optimismo si hay movilidad, pesimismo absoluto y drama si no la hay. Como dependemos del virus y decisiones políticas, pues gran incertidumbre. Recuperación de niveles de 2019, pues las empresas, porque les preguntamos en Exceltur sobre ese escenario, lo están esperando a partir de 2023 y no antes. Es decir, que, pero claro, 2019 es el mejor año turístico que hemos tenido en términos de ingresos, de llegadas de turistas internacionales, de viajes de los españoles y por tanto, bueno, pues también es verdad que compararte con el mejor año pues es una exigencia, ¿no? Es ponerte el listón muy alto, ¿no? Exacto. Pero bueno,
ya te digo que las previsiones en general del mundo de los viajes es creciente, con muchísimos retos, porque los hay, pero en general yo creo que si somos capaces de superar lo que es la pandemia a través de la vacuna, pues veremos una recuperación intensa. Y luego hay una parte ahí con una gran interrogante que tiene que ver también con que, bueno, pues cómo va a acabar esto en términos de empleo en la economía española, de desaparición de empresas, porque obviamente todas las personas que pierden el empleo pues son personas que no creo que estén pensando en viajar, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí hay elementos positivos y negativos, pero en general sí que vemos que la recuperación puede ser, si se permite viajar, importante al principio. Bueno, yo a mí la esperanza que siempre me queda es que nosotros cuanto más abajo esté el español, antes reacciona. Con lo que los grandes retos, yo creo que vivimos España, prácticamente casi toda su historia es plantearse y arreglar los grandes retos. Cualquier cosilla siempre, hoy que hace, que despacio, que no. Pero cuando decimos vámonos que nos vamos, creo que somos uno de los primeros en esa lucha. También puede ser que sea por mi optimismo, pero sí es verdad que creo mucho en este país, ¿no? Bueno, pues, Óscar, muchísimas gracias. Ha sido un placer de haberte entrevistado y de que esté en nuestro canal. Gracias por ver el vídeo a todo el mundo y asegúrate de darle a me gusta y coméntame si queréis que entreviste a alguien o que venga alguna persona en concreto a nuestro canal. Lo dicho, Óscar, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Manuel. Un placer haber estado conversando contigo este rato y ya sabes, cuando quieras. Un abrazo. Un Adiós. abrazo, muchas gracias.